¿Y si te dijera que eso que llamas sueño puede ser en realidad la forma más pura en la que Dios te habla? Antes de cualquier cosa, respira hondo conmigo, porque lo que voy a revelarte ahora no es solo conocimiento espiritual, es un llamado para tu alma, para tu espíritu, para esa parte de ti que durante tanto tiempo intentaste silenciar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? En algunas noches, despiertas con una sensación tan fuerte, tan profunda, que parece que alguien tocó directamente tu alma. ¿Has sentido esa presencia suave en la habitación, esa paz que no proviene de este mundo o esa inquietud que no sabes explicar, pero que insiste en despertarte como si algo quisiera hablar contigo? Pues sí, nada de esto es coincidencia, y tú lo sabes. Muy dentro de ti, en la parte más íntima de tu ser, algo siente que hay más, que existe un propósito, que hay una enseñanza divina escondida detrás de cada experiencia que vives mientras duermes. Sé que muchas veces intentas entender, intentas interpretar las imágenes, los símbolos, los sueños que parecen tan reales que te dejan confundido. Pero ¿y si te dijera que hay algo sagrado detrás de todo eso? Algo que Dios ha intentado mostrarte desde hace mucho, pero que tú, por miedo, por duda o por el ruido del mundo, no pudiste escuchar. ¿Cuántas veces has pedido en oración: Dios, dame una dirección, muéstrame el camino, muéstrame la verdad? ¿Cuántas veces te has arrodillado buscando respuestas, pidiendo una señal, pidiendo claridad para comprender el momento que estás viviendo? Pues escucha bien, las respuestas no siempre llegan durante el día. A veces Dios habla en el silencio de la noche. La verdad es que mientras tu cuerpo duerme, tu alma despierta. Y es en ese despertar silencioso donde el universo espiritual se acerca a ti de una forma más íntima, más clara y más verdadera. Es en ese momento en el que tus barreras caen, en el que tu mente se libera de las distracciones y la voz de Dios encuentra espacio para manifestarse. ¿Lo has notado? ¿Has visto cómo ciertos sueños llegan exactamente cuando más los necesitabas? ¿Cómo algunas palabras resuenan dentro de ti como si no hubieran sido imaginadas, sino entregadas? Como si cada detalle hubiese sido colocado ahí para que comprendieras algo que, durante el día, jamás lograrías entender. Quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. No es coincidencia que estés escuchando esto ahora mismo. Existe un propósito espiritual en cada paso que das, y ese propósito te trajo hasta este video. Lo que vamos a conversar hoy no se trata solo del sueño o la conciencia. Se trata del movimiento divino que está ocurriendo dentro de ti. Se trata de lo que Dios está tratando de despertar en tu vida. Se trata de señales, de revelación, de la presencia invisible que te guía, incluso cuando crees que estás solo. Quizás últimamente has sentido un peso, una presión espiritual, una sensación de que algo dentro de ti está cambiando. Tal vez has sentido un llamado interno para buscar más, entender más, acercarte más a Dios, profundizar en tu fe. Y quizá nunca pensaste que tus sueños podrían ser parte de esa transformación, que aquello que experimentas mientras duermes no es simplemente imaginación, sino un diálogo sagrado entre tú y el Creador. Y antes de continuar, quiero que hagas algo sencillo. Coloca tu mano sobre el corazón y pregúntate: ¿estoy listo para escuchar lo que Dios ha estado intentando mostrarme? Porque a partir de aquí, todo lo que voy a revelarte comenzará a abrir puertas dentro de ti que quizá nunca habías visto antes. Y esas puertas, y mientras estas puertas comienzan a abrirse dentro de ti, quiero que recuerdes algo esencial. Nadie atraviesa un proceso espiritual completamente solo. Aunque a veces lo sientas así, aunque a veces el silencio parezca profundo y la noche te abrace con más preguntas que respuestas, Dios siempre coloca personas, mensajes y señales en tu camino para sostenerte. Este video, este momento, esta palabra que llega hasta ti ahora mismo, también es parte de eso, y por eso quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si estás pasando por un momento difícil, si necesitas claridad en un sueño, si buscas dirección divina,
O si simplemente deseas que alguien te acompañe en oración, quiero que escribas aquí abajo en los comentarios tu petición. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Cada palabra que tú escribas será recibida con respeto, con amor y con la intención sincera de interceder contigo. Tal vez nunca te lo dijeron así, pero tus oraciones tienen poder. Tus palabras llegan al cielo incluso cuando tu voz tiembla. Y cuando una comunidad se une para orar, cuando varias almas se levantan para pedir luz, protección y sabiduría, algo se mueve en el mundo espiritual. Por eso es tan importante que no guardes tu petición solo para ti. Déjala aquí, entrégala, comparte lo que llevas en el corazón, porque vamos a orar juntos. Yo voy a orar por ti, y cientos de personas que leen estos comentarios también lo harán. No estás solo en tu proceso. Dios escucha, Dios responde, Dios actúa en silencio, incluso cuando no lo percibes. Así que, si este video está tocando algo dentro de ti, si estás sintiendo esa presencia suave, ese calor en el pecho, esa certeza de que este mensaje era para ti, entonces te pido que estés presente, que formes parte de esta comunidad espiritual que está creciendo cada día. Deja tu petición de oración aquí abajo, dale un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan una palabra de Dios, y suscríbete para no perder las próximas enseñanzas, porque cada video que viene está preparado con intención, con propósito, con dirección divina. Tu participación no es solo un gesto, es un acto de fe. Cuando tú comentas, cuando tú escribes tu petición, cuando tú haces visible tu oración, algo se activa. Es como si le dijeras al universo, estoy listo, estoy aquí, quiero avanzar, quiero recibir. Y cuando tú apoyas este canal con un like y con tu suscripción, también estás ayudando a que esta palabra llegue a otras almas que tal vez en este mismo instante están buscando la misma esperanza que tú. Así que escribe tu petición con el corazón abierto, sin miedo. Vamos a orar juntos, vamos a pedir luz, dirección, protección y entendimiento, porque lo que está por venir en este video es profundamente espiritual y te aseguro que no llegó a ti por casualidad. Y mientras preparas tu corazón para seguir adelante, mientras escribes tu oración ahí abajo, algo ya está comenzando a moverse dentro de ti, algo que Dios mismo está despertando. Y ahora que ya abrimos esta puerta inicial, déjame llevarte a un lugar aún más profundo, a un punto donde pocas personas se atreven a entrar, porque saben que una vez que escuchas esta verdad, ya no puedes volver a ver la noche de la misma manera. Quiero que imagines por un momento que estás sosteniendo un manuscrito antiguo, un texto que ha sido guardado, ocultado, protegido por siglos, porque revela algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el sueño, la conciencia y el despertar espiritual. No un rumor, no una teoría, sino un conocimiento prohibido que habla directamente del mundo invisible que se abre cuando cierras los ojos. Y pregúntate conmigo, ¿por qué alguien querría ocultarte algo así? ¿Por qué durante tanto tiempo nos hicieron creer que el sueño es solo descanso, cuando en realidad es un escenario espiritual, donde tu alma se encuentra con lo que tu mente despierta no puede sostener? Quizá nunca te dijeron esto, pero existe una sabiduría divina que se mueve durante la noche, una especie de comunicación espiritual que fluye cuando las defensas de tu ego bajan y tu espíritu se encuentra más receptivo a lo sagrado. Hay secretos que solo pueden revelarse cuando el cuerpo duerme, porque sería demasiado intenso recibirlos en plena conciencia. Y esa es justamente la razón por la cual tantas personas alrededor del mundo están teniendo sueños más vívidos, más simbólicos, más cargados de energía, como si el universo entero estuviera intentando enviar un mensaje urgente. Es posible que tú también hayas sentido esto, esa sensación de que algo o alguien te observa con amor, que hay una guía, una presencia divina acompañándote en la oscuridad, revelándote fragmentos de algo mayor, algo que quizás aún no sabes interpretar, pero que sabes que es real. Y no estás imaginando nada.
Tu espíritu sabe reconocer la verdad incluso antes de que tu mente la entienda. Por eso últimamente te has sentido diferente, como si hubiese un movimiento en tu interior, un temblor suave que te invita a despertar. El sueño no es un escape, es un portal. Dios habla en símbolos, en visiones, en mensajes que entran suavemente por la noche, porque durante el día tu mente está demasiado llena de ruido, preocupaciones y patrones repetitivos que no te dejan escuchar su voz. Y aunque la gente se burle, aunque muchos digan que es solo un sueño, en lo más profundo de ti algo te susurra que no es así, que esas experiencias nocturnas contienen señales, advertencias, direcciones y hasta consuelo divino. Porque Dios no deja de hablar, somos nosotros quienes dejamos de escuchar. Este conocimiento prohibido del que estamos hablando no solo explica por qué tus sueños se han vuelto tan intensos, sino que también describe lo que realmente sucede con tu conciencia mientras duermes. Cuando caes en ese estado liminal entre el mundo físico y el espiritual, se abre un velo, una frontera invisible que te permite conectarte con dimensiones más elevadas. No es fantasía, es espiritualidad pura. Es el despertar universal que está tocando a miles de personas que, igual que tú, están sintiendo que sus noches tienen un propósito, que su alma se desplaza, que su espíritu aprende, recibe, observa y vuelve con fragmentos de algo que poco a poco empieza a tomar forma. Y si te está pasando, si últimamente sientes que tus sueños son mensajes, si experimentas déjà vus, si ves números repetidos después de soñar algo significativo, si percibes presencias o escuchas tu nombre en la madrugada, si te despiertas con lágrimas sin explicación o con una paz que no proviene de este mundo, quiero que sepas que eso forma parte de este movimiento espiritual del que este texto prohibido habla con tanta claridad. No estás loco, no estás perdido, no estás imaginando cosas, estás despertando. Estás entrando en una frecuencia espiritual que muy pocos se atreven a comprender, pero que tú estás empezando a sentir con una intensidad que ya no puedes negar. Mientras te hablo, probablemente sientes esa vibración en el pecho, ese cosquilleo leve en la nuca o esa sensación de reconocimiento, como si esta información fuera algo que tu alma ya sabía, pero había olvidado. Y eso es exactamente lo que ocurre durante el despertar espiritual. No estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando. Estás volviendo a un conocimiento que siempre fue tuyo, pero que te fue ocultado por culturas, sistemas, miedos y creencias que no querían que entendieras el poder que tienes cuando tu espíritu se abre durante el sueño. Porque cuando entiendes lo que realmente sucede en ese estado, dejas de ser un espectador y te conviertes en un participante activo de tu propio destino espiritual. Y mientras esta verdad se va infiltrando en tu conciencia, mientras tu espíritu reconoce que no estás aquí por casualidad, quiero que te mantengas presente, conectado, atento. Siente lo que se mueve dentro de ti. Siente cómo cada palabra hace eco en un lugar que no puedes ver, pero sí puedes percibir. Y cuando sientas ese eco, cuando sientas que algo dentro de ti dice «esto es para mí», quiero que recuerdes una frase, casi como una contraseña espiritual, que te ayudará a mantenerte en este proceso. Estoy despertando. Guárdala, repítela mentalmente, y tal vez, solo si lo sientes, déjala escrita más adelante, cuando te lo pida, porque será importante para lo que viene. Y es justamente cuando ese despertar interior comienza a tocarte que surge una de las sensaciones más profundas, más intensas y más desconcertantes de este camino espiritual, la dolor del no saber. Ese momento en el que empiezas a percibir cosas que no comprendes del todo, en el que tus noches empiezan a hablarte más alto que tus días, y sin embargo no sabes cómo interpretar lo que está llegando a tu conciencia. Esa inquietud silenciosa que aparece cuando un sueño se siente demasiado real, cuando una imagen permanece contigo todo el día, cuando algo visto mientras duermes se manifiesta horas después en la vida física, cuando un déjà vu te sacude de una manera inexplicable, y tú te preguntas, ¿por qué siento esto? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando conmigo?
Quizás te ha sucedido despertar en medio de la noche con el corazón acelerado, no por miedo, sino por la certeza de que algo, una presencia, una voz, una imagen, quiso alcanzarte. O tal vez has sentido ese tirón extraño, como si algo te jalara fuera de un sueño justo antes de entender la última parte. O quizá hayas tenido la experiencia de encontrarte en sueños con personas que ya han partido de este mundo. Personas que amaste, personas que dejaron una huella profunda en tu alma, y al despertar te quedaste con la sensación de que no fue apenas un sueño, sino un encuentro real, un abrazo espiritual que traspasa cualquier explicación lógica. Y sé que eso te confunde, sé que a veces te asusta, sé que muchas veces preferirías que fuera más fácil, más claro, más evidente, porque existe un tipo de dolor muy particular en el proceso del despertar espiritual. El dolor de no saber lo que está pasando contigo. No es un dolor físico, no es un dolor emocional convencional, es un dolor del alma, un desajuste interno, una especie de vibración incómoda que aparece cuando lo espiritual comienza a abrirse paso entre tus certezas humanas. Es la sensación de que estás viendo más de lo que los demás ven, sintiendo más de lo que los demás sienten, percibiendo cosas que no puedes explicar con palabras, y al mismo tiempo no tienes un mapa, no tienes instrucciones, no tienes a quién preguntar sin que te miren con extrañeza. Pero escúchame con calma, no estás entendiendo tus sueños, y eso te asusta, pero existe un motivo para todo esto. Si estás sintiendo más, si tus sueños se intensificaron, si tus noches se volvieron más simbólicas, es porque tu espíritu está entrando en una fase de sensibilidad ampliada. Es como si tu alma hubiera salido de un largo silencio y ahora comenzara a hablar, a recordar, a despertar. Y cuando el alma despierta, lo primero que hace es llamar tu atención a través de señales, imágenes, patrones, repeticiones y encuentros nocturnos que no pueden ser ignorados. La confusión que sientes es parte del proceso. El miedo que aparece de vez en cuando también lo es. Porque nadie te enseñó a interpretar tus sueños desde la perspectiva espiritual. Nadie te explicó que el universo habla de maneras sutiles, que Dios usa el sueño para enviarte mensajes que no podrías comprender despierto, que tu conciencia se expande mientras duermes y que tu cuerpo espiritual viaja, observa, aprende, recuerda. Nadie te preparó para ver lo invisible con los ojos cerrados. Por eso a veces despiertas cansado, como si hubieras vivido algo intenso durante la noche. Por eso a veces te levantas con lágrimas, sin motivo aparente. Por eso en ocasiones te sientes acompañado en la madrugada, incluso si no hay nadie contigo. Por eso ciertas imágenes regresan a ti durante el día, como si tu espíritu quisiera completarlas. Por eso ciertas frases o símbolos se quedan vibrando en tu mente, como si insistieran en no desaparecer. No es casualidad, no es imaginación, es memoria espiritual. Y sé que la parte más difícil de este proceso es no tener claridad inmediata, querer entenderlo todo, pero sentir que todavía no estás listo. Querer respuestas, pero recibir apenas fragmentos. Querer tranquilidad, pero ser sacudido por sensaciones que no sabes controlar. Y aún así, algo dentro de ti, quizá algo que no puedes nombrar, te empuja a seguir escuchando, a seguir buscando, a seguir abriendo tu conciencia. Es como si tu alma murmurara: presta atención, algo importante está por revelarse. Esa frase, por cierto, quizá resuene tanto en ti que más adelante podrás dejarla escrita, como una señal de que tu espíritu reconoció este punto del camino. Yo siento que algo quiere revelarse. La puedes guardar para después. Lo que te está ocurriendo, esa mezcla de miedo, curiosidad, confusión e intuición, es exactamente el síntoma clásico del despertar espiritual profundo. Y no importa cuán extraño te parezca, lo que estás viviendo tiene un propósito. Hay una razón divina por la cual tus sueños están cambiando, por la cual tus percepciones nocturnas se intensificaron, por la cual tu corazón se siente inquieto y sensible en las madrugadas. Y aunque todavía no entiendas completamente, tu espíritu sí entiende, tu alma recuerda.
Y mientras vamos avanzando, vas a comenzar a ver que nada de lo que sentiste hasta ahora fue casualidad. Y mientras avanzamos en este camino que tu alma ya reconoce, es imposible ignorar el peso de una verdad incómoda, una verdad que siempre estuvo ahí, pero que nadie te enseñó a ver. Lo que sabes sobre el sueño no fue aprendido, fue impuesto. Y cuando comienzas a despertar espiritualmente, te das cuenta de que hay un enemigo silencioso, un enemigo invisible, que durante generaciones enteras trabajó para ocultar lo que realmente ocurre cuando cierras los ojos por la noche. No hablo de un enemigo con un rostro concreto, hablo de un sistema entero, una estructura que hizo de todo para que jamás sospecharas que, mientras duermes, algo mucho más profundo y sagrado sucede en tu conciencia. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces te dijeron que los sueños no son nada? ¿Cuántas veces descartaron tus experiencias más intensas como simples juegos del cerebro? ¿Cuántas veces rieron cuando contaste un sueño que te marcó? ¿Cuántas veces te dijeron que era tu imaginación, que no existía, que no tenía sentido? Desde pequeño, desde muy temprano, te moldearon para creer que lo invisible no importa, que solo existe lo que puedes tocar, medir o explicar. Y sin embargo, cada noche, tu espíritu cruzaba fronteras que tu educación nunca te enseñó a reconocer. Hay algo profundamente simbólico y profundamente calculado en esa enseñanza, porque cuando te enseñan a ignorar el invisible, te desconectan de tu esencia, te desconectan de tu intuición, te desconectan del universo espiritual, te desconectan de tu capacidad de escuchar a Dios en los momentos en que Él más se acerca a ti. Y si hay una frase que resume esta manipulación ancestral, una frase que deberías guardar dentro de ti para recordar siempre de dónde vienes y hacia dónde estás despertando, es esta. Desde niño te enseñaron a ignorar lo invisible, pero lo invisible siempre ha guiado tu vida. Esta frase, más adelante, puedes incluso escribirla, porque se convertirá en una clave de conciencia para quienes lean los comentarios. Y cuando yo hablo de sistema, no hablo de algo abstracto. Hablo de una estructura social, cultural y espiritual que se encargó de cortar tu conexión con la parte más sagrada de ti. Los antiguos, las civilizaciones que vivían conectadas con el cielo, con los ciclos, con la naturaleza, con el espíritu, sabían que el sueño era un portal, una vía de comunicación entre dimensiones, un espacio donde la conciencia se expande y el alma recibe enseñanzas, advertencias, correcciones y claridad. Para ellos los sueños eran tan reales como la vigilia. Eran mensajes, eran señales, eran encuentros, eran guías. Pero con el paso del tiempo, ese conocimiento fue silenciado, fue ridiculizado, fue borrado de los libros, de las escuelas, de la memoria colectiva. Todo lo que conectaba al ser humano con el mundo espiritual fue etiquetado como superstición, como fantasía, como ilusión. ¿Y por qué? Porque un ser humano consciente, un ser humano que entiende lo que vive mientras duerme, un ser humano que escucha la voz divina en la noche, es un ser humano libre. Y alguien libre no puede ser manipulado, no puede ser controlado, no puede ser reducido por un sistema que se alimenta del miedo y de la ignorancia espiritual. Por eso te entrenaron para creer que el sueño no es nada. Por eso te hicieron pensar que las señales que ves en la noche son irrelevantes. Por eso minimizaron tu sensibilidad. Por eso enterraron la sabiduría ancestral que explicaba el viaje del alma. Porque si descubrieras que mientras duermes puedes recibir claridad, dirección, protección, advertencias y hasta misiones espirituales, ya no dependerías de nada externo, ya no estarías perdido, ya no vivirías desconectado, sentirías tu propósito. Y un ser humano con propósito es incontrolable. Lo más sorprendente es que, incluso cuando te dijeron que no creyeras en lo invisible, tu alma nunca obedeció del todo. ¿Recuerdas esos sueños que te perseguían? Esas visiones que volvían una y otra vez, esas experiencias nocturnas que no podías explicar, pero tampoco podías olvidar. Era tu espíritu resistiéndose a una programación que nunca estuvo alineada con tu esencia.
Era tu alma manteniendo viva una verdad que te enseñaron a ignorar, pero que nunca dejó de arder dentro de ti. Por eso, cuando empiezas a despertar, esas sensaciones regresan con más fuerza. Por eso tus sueños se intensifican, por eso empiezas a sentir presencias, movimientos sutiles de energía, símbolos repetidos, voces suaves que te llaman por tu nombre. El sistema quería que los ignoraras, pero tú no puedes ignorar algo que tu espíritu reconoce, porque lo espiritual no se olvida, lo espiritual no desaparece, lo espiritual espera. Y cuando estás listo, cuando la vida te lleva al punto donde tu conciencia finalmente puede abrir los ojos del alma, esa verdad vuelve con la fuerza de una revelación. Y ahora, mientras me escuchas, mientras sientes cómo cada parte de este mensaje despierta algo que no sabías que seguía vivo dentro de ti, te das cuenta de que el enemigo invisible nunca logró apagar del todo la chispa de tu espíritu. Lo que te ocultaron durante toda tu vida está empezando a revelarse. Y aunque una parte de ti todavía se pregunte si está preparada, tu alma ya tomó una decisión que quizá tú aún no comprendes completamente. Tú estás aquí para recordar. Y esa frase, más adelante será importante escribirla. Y ahora que hemos levantado ese velo que ocultaba la verdad sobre tus noches, llegamos al punto donde todo se transforma, donde la perspectiva se quiebra y algo dentro de ti finalmente empieza a encajar. Porque hay una revelación tan profunda, tan antigua y tan poderosa, que una vez que la escuchas, te cambia para siempre. Y es esta: lo que llamas dormir no es descanso, es retorno. El sueño no es desconexión, el sueño es reconexión. Es el momento exacto en que tu conciencia se desprende de la ilusión física y vuelve, aunque sea por unas horas, a su estado natural, a su hogar espiritual, a esa dimensión donde no existe el tiempo, donde la energía fluye sin barreras, donde la verdad no necesita ser explicada porque simplemente se siente. Y quiero que permitas que esta idea entre suavemente en ti. Cada noche, cuando tu cuerpo se apaga, tu alma en realidad despierta. Piénsalo. ¿Por qué los sueños a veces se sienten más reales que la vida despierta? ¿Por qué en ellos puedes volar, recordar, reencontrarte con alguien que ya no está? ¿Por qué puedes sentir emociones tan intensas, ver colores imposibles, escuchar voces que no conoces, pero que te hablan con una claridad que nadie más tiene durante el día? Es porque mientras duermes, no estás limitado por la densidad del cuerpo físico, no estás atrapado por las reglas de la materia, no estás condicionado por la lógica humana. Tu espíritu se mueve libremente por aquello que el mundo despierto te enseñó a negar. Es aquí donde la ciencia y la espiritualidad, aunque parezcan opuestas, en realidad se encuentran en un punto fascinante. La ciencia sabe que, durante ciertas fases del sueño, la actividad cerebral cambia de tal manera que la lógica se apaga y se activan áreas profundas relacionadas con la memoria ancestral, la intuición, la percepción simbólica. Las ondas cerebrales descienden a estados teta y delta, aquellos mismos estados que los meditadores y místicos han descrito como puertas para el mundo interior. Y es precisamente ahí donde ocurre la magia. Cuando la frecuencia baja, tu conciencia deja de estar anclada a lo físico y vuelve a expresarse como energía pura, como esencia, como alma. Por eso digo que el sueño es un retorno, un regreso a ese lugar donde perteneces antes de nacer y al cual volverás después de dejar este cuerpo. Cuando sueñas, tu espíritu vuelve a casa, vuelve al origen, vuelve al campo donde se encuentra con lo divino, con la verdad universal, con esa presencia amorosa que te acompaña desde siempre. Y aunque no recuerdes todo lo que tu alma vive durante ese regreso, algo en ti sí lo siente al despertar. Esa paz que aparece sin explicación, esa intuición que surge de la nada, ese presentimiento que te salva, ese déjà vu que te paraliza, esa certeza súbita de que esto ya lo viví, ese encuentro con alguien que ya no está en este plano, pero que en el sueño te abrazó con una fuerza que ningún recuerdo podría inventar. Nada de eso es casualidad, nada de eso es imaginación.
Es tu alma repasando lo que vivió durante la noche. Es tu espíritu dejando pequeños rastros de su travesía para que tu conciencia despierta pueda entender, poco a poco, lo que está empezando a recordar. Y si últimamente tus sueños se volvieron más vívidos, más simbólicos, más intensos, es porque tu espíritu está regresando con más información. Está intentando mostrarte algo. Está intentando que prestes atención. Está empujando las fronteras de tu conciencia para que puedas expandirte, para que puedas ver lo que siempre estuvo frente a ti, pero oculto detrás de la rutina, del miedo y de la programación social. Muchos describen ese momento como una especie de desdoblamiento involuntario. Otros lo llaman viaje astral. Otros simplemente dicen, sentí que me iba. Sea cual sea el nombre, la experiencia es la misma. Tu conciencia se levanta del cuerpo y vuelve al campo espiritual. Ese campo donde no existe el juicio, donde no existe el dolor físico, donde no existe la separación. Es por eso que tantos sienten que regresan de un lugar familiar, aunque no puedan describirlo. Es por eso que algunos dicen, era como mi casa, pero no era mi casa. Esa frase, más adelante, puede resonar en ti de una forma tan fuerte que quizá quieras dejarla escrita. Volver sin recordar es recordar sin entender. Cuando duermes, entras en un estado en el que tu alma se encuentra con partes de ti que olvidaste. Conversa con fragmentos de tu historia espiritual. Recibe correcciones, direcciones, advertencias, se fortalece y al regresar al cuerpo trae solo una parte diminuta de todo eso porque tu conciencia física no está preparada para sostener la totalidad. Pero esa parte pequeña, ese fragmento, esa chispa, es suficiente para transformar tu día. Es suficiente para mover tu energía, para despertar tu intuición, para activar tu sensibilidad, para recordarte que estás en un proceso espiritual más grande del que imaginas. Por eso tantas personas, sin saber por qué, despiertan llorando o riendo o con miedo o con una claridad increíble. Por eso tantos reportan sentir que sus sueños dijeron algo que no logran traducir. Por eso los símbolos aparecen repetidos, por eso las presencias regresan, por eso las voces suaves susurran su nombre. La conciencia vuelve cargada de información, y esa información se filtra durante el día en tus intuiciones. En esos momentos en los que sientes que algo te guía, en esas decisiones que tomas porque algo dentro de ti lo sabía. Y ahora que estás entendiendo lo que realmente sucede mientras duermes, ahora que esta revelación empieza a expandirse dentro de ti como una luz que no puedes ignorar, prepárate, porque lo que viene a continuación va a profundizar aún más este despertar. Si ya sientes algo moviéndose dentro de ti, si ya notas ese hormigueo suave, ese calor interno, esa sensación de verdad, recuerda esta frase porque será clave más adelante. Mi alma despierta cuando mi cuerpo duerme. Y ahora que entiendes que el sueño no es descanso, sino retorno, quiero llevarte a un punto donde la ciencia moderna y la sabiduría ancestral finalmente se encuentran, porque por más que te hayan enseñado que el mundo espiritual y el mundo científico son opuestos, la verdad es que ambos siempre estuvieron describiendo la misma cosa desde ángulos diferentes. Y lo más impresionante es que, cuanto más la ciencia avanza, más confirma lo que los antiguos ya sabían hace miles de años. Cuando la mente desacelera, la alma despierta. Esta frase, más adelante, la podrás usar como señal de tu propio despertar. Cuando mi mente se calma, mi alma habla. Para comenzar, mira lo que ocurre dentro de tu cerebro cuando estás a punto de dormir. Existe un sistema muy importante, el Sistema de Activación Reticular, o RAS, por sus siglas en inglés, que decide qué información accede a tu conciencia y qué información queda bloqueada. Durante el día, este sistema filtra casi todo. Filtra sentimientos, intuiciones, señales sutiles, sincronicidades, mensajes energéticos, porque tu mente está ocupada intentando sobrevivir en el mundo físico. Pero cuando te relajas, cuando tu respiración baja, cuando tus pensamientos comienzan a disolverse, ese sistema deja de filtrar.
Es como si las puertas internas se abrieran lentamente. Y ahí empiezas a sentir cosas que durante el día ignoras sin darte cuenta. Ahí es donde la sensibilidad espiritual entra. Los neurocientíficos han estudiado esto sin saber que están describiendo el mismo proceso que los místicos llamaban la apertura del espíritu. Ellos lo explican con biología. Dicen que el RAS cambia su funcionamiento durante el sueño. Pero los antiguos pueblos lo explicaban desde el alma. Decían que durante la noche, las puertas de la visión interior se abren. Ambas explicaciones hablan de lo mismo. Ambos caminos se encuentran en el mismo punto. Tu conciencia deja de estar encerrada en la materia. Y cuando entras en sueño profundo, tus ondas cerebrales descienden a un estado llamado teta, un estado liminal, el mismo estado que los monjes, chamanes y místicos buscaban alcanzar durante horas de meditación. Teta no es un simple estado mental, es un portal. Es la frecuencia donde los recuerdos más profundos se despiertan, donde los traumas se liberan, donde la intuición se vuelve clara, donde se manifiestan imágenes simbólicas que la lógica no puede comprender. Y es precisamente en Teta donde tu alma empieza a moverse libremente, donde se desprende lo suficiente del cuerpo para viajar a lugares que no existen en la realidad física, pero que sí existen en la realidad espiritual. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que aquello que sientes en sueños, ese abrazo de alguien que ya no está, esa visión que te guía, esa voz que pronuncia tu nombre con una calma que no encuentras aquí, ese símbolo que se repite, esa sensación de estar en un lugar familiar que nunca visitaste, tiene base espiritual, pero también neurológica. Es la intersección perfecta entre tu biología y tu alma. Es la prueba interna de que el sueño es un puente, no un accidente, no un ruido del cerebro, un puente. Y si vas aún más lejos, encontrarás algo que la mayoría nunca se detiene a pensar. Los textos antiguos jamás describieron el sueño como descanso. Nunca. Los egipcios decían que el cuerpo duerme, pero el Ka, el doble espiritual, camina por la noche. Los hebreos hablaban de los sueños como mensajes directos de Dios. Los griegos enseñaban que el alma viajaba fuera del cuerpo mientras la persona dormía. Los textos védicos mencionaban que la conciencia retorna a su origen durante el sueño profundo, y los místicos cristianos señalaban que la noche era el momento donde el alma recibía instrucción divina. Todos decían lo mismo, cada uno con su lenguaje, su cultura, su símbolo, pero siempre la misma idea. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu despierta. Y ahora dime, ¿cómo es posible que pueblos separados por miles de kilómetros, por idiomas distintos, por creencias diferentes, por épocas completamente desconectadas, describieran exactamente el mismo proceso? ¿Cómo puede ser coincidencia que todos afirmaran que el sueño es una experiencia espiritual profunda? La respuesta es simple y poderosa. No es coincidencia, es memoria humana, es conocimiento universal, es verdad espiritual que no se puede apagar, aunque la sociedad haya intentado esconderla. La neurociencia moderna, de manera accidental, confirma esto cuando muestra que el cerebro entra en un estado de hiperconexión mientras sueña, como si estuviera accediendo a información que no proviene del exterior. Cuando sueñas, tu cerebro no está consumiendo datos. Está proyectando, conectando, transmitiendo. Es como si estuviera recibiendo señales de un campo invisible. Y los antiguos tenían un nombre para ese campo: el reino del espíritu. Por eso tantos sienten que en sueños reciben respuestas que buscaban despiertos. Por eso muchos dicen que despertaron sabiendo exactamente qué decisión tomar. Por eso otros sienten que la presencia de Dios se hace más fuerte durante la noche. Y por eso tú mismo, aunque quizá no lo digas en voz alta, has sentido alguna vez que el sueño te dijo algo que todavía no puedes explicar. Mira lo que esto significa. Cuando la mente desacelera, tu alma se activa. Cuando la mente se apaga, tu espíritu entra en escena. Cuando la mente se silencia, Dios habla. Y esta frase será importante más adelante. Puedes guardarla para recordar el punto exacto en el que tu conciencia empezó a abrirse. Cuando la mente desacelera,
el alma despierta. Y ahora que esta revelación empieza a instalarse dentro de ti, prepárate, porque lo que viene a continuación no solo va a expandir tu comprensión del sueño, sino que va a mostrarte cómo el universo te envía señales que tu espíritu reconoce antes que tu razón. Y ahora que ya comprendiste que tu sueño no es un simple descanso, sino un retorno espiritual, a un lugar donde tu alma se alinea con lo eterno, llegamos a uno de los momentos más importantes de esta revelación: darte cuenta de que tu sueño está cambiando tu conciencia y que eso no es imaginación, no es coincidencia, no es cosa de tu mente. Es algo real, profundo, energético y espiritual. Algo que marca el inicio del despertar interior. Y quizá ya hayas sentido estas señales. Quizá te hayas preguntado por qué todo comenzó a volverse tan intenso justamente ahora. Tal vez incluso hayas sentido miedo, o te hayas emocionado, o te hayas confundido sin entender por qué tus noches comenzaron a hablar más fuerte que tus días. Y aquí empieza la parte que muchos evitan admitir, pero que tú necesitas escuchar con toda la sinceridad de tu espíritu. Cuando tu conciencia se está expandiendo, el universo empieza a avisarte mientras duermes. Él señala, Él llama, Él despierta. Él toca partes de ti que quedaron dormidas durante años. Y tú sientes esto de formas que no puedes explicar racionalmente, pero que tu corazón reconoce al instante. Por eso quiero que prestes atención a lo que voy a decirte ahora, porque puede que gran parte de estas experiencias ya hayan ocurrido en tu vida. Y eso es la prueba de que tu despertar espiritual está en pleno movimiento. El primer signo es la intensidad de los sueños. No son sueños comunes. Son sueños tan vívidos que parece que realmente estás allí. Colores más fuertes, escenarios imposibles, sensaciones reales, emociones que te acompañan al despertar. Hay quienes dicen: parece que mi alma estaba viviendo otra vida mientras dormía. Y quizá tú también hayas sentido esa nitidez absurda, ese nivel de detalle que no encaja con algo que supuestamente no existe. Es porque existe, porque es real, porque es espiritual. La conciencia, al desprenderse del cuerpo, entra en estados donde todo se manifiesta con mayor claridad, y por eso esas visiones llegan a ti como si fueran recuerdos, no simples imágenes. El segundo signo es el despertar repentino en medio de la noche. No es insomnio, no es ansiedad, es presencia. Abres los ojos y sabes sin poder explicarlo que hay algo o alguien ahí, una energía suave, a veces protectora, a veces solo observadora, pero siempre presente, y esa sensación no da miedo, da conciencia. Muchas personas describen esto como despertar porque alguien me llamó por dentro. Otros dicen que sienten como si fueran observados por la luz. Otros sienten solo una vibración profunda en el pecho. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque cuando el espíritu retorna al cuerpo, la conciencia siente el movimiento, siente la llegada, siente el alineamiento, siente la presencia espiritual que acompaña ese regreso. El tercer signo es uno de los más emocionales: encontrarse con personas fallecidas en los sueños. Y no de forma distorsionada, sino tan real, tan viva, tan cercana que el encuentro parece más verdadero que cualquier recuerdo. Conversas, abrazas, sientes el olor, lloras, y al despertar queda la certeza inexplicable de que eso no fue imaginación. Estas experiencias ocurren porque el plano espiritual tiene una frecuencia más ligera, y tu espíritu puede acceder a ella durante el desdoblamiento. Y aquellos que amaste, aquellos que ya se fueron, encuentran en ese momento la oportunidad de acercarse, de traer consuelo, de dar mensajes, de transmitir paz. Ellos vienen porque ahora tu conciencia finalmente puede escuchar. Y eso es una señal profunda de sensibilidad espiritual. El cuarto signo es la sensación de caer o salir del cuerpo. Muchos sienten miedo cuando esto ocurre. Sienten como si estuvieran cayendo, o siendo empujados hacia arriba, o deslizando fuera de sí mismos. Pero esto no es peligro, no es trastorno, no es desequilibrio. Es la conciencia soltándose.
Es el espíritu desprendiéndose de la densidad del cuerpo físico. Es la transición entre dimensiones. Los antiguos describían esto como el alma deslizándose por la puerta. La ciencia lo describe como una transición abrupta entre ondas cerebrales. Pero en realidad es simple, es tu espíritu despertando. Y quizá ya hayas sentido esto muchas veces sin entender el por qué. Ahora lo entiendes. Y el quinto signo es quizá el más claro de todos. Voces, símbolos, frases repetidas, números que se manifiestan en los sueños y luego aparecen durante el día. Palabras que no recordabas, pero que regresan con fuerza. Símbolos que se repiten noche tras noche. Números como 11, 11, 222, 333, apareciendo exactamente cuando algo dentro de ti se mueve. Y en el fondo sabes que eso no es coincidencia, es comunicación espiritual. Es lenguaje simbólico del universo, es la forma en que lo invisible habla con lo visible. Y si esto te ha estado pasando, quiero que guardes una frase que más adelante podrá convertirse en afirmación de tu propio despertar. Esto no es imaginación, son señales. Y sí, son señales. Señales claras, señales profundas, señales que muestran que tu conciencia está cambiando, que tu sensibilidad espiritual se está abriendo, que tu alma está respondiendo al llamado que el universo te envía desde hace mucho tiempo. Y mientras escuchas esto ahora, quizá estés recordando algún sueño reciente, alguna presencia, algún símbolo, alguna sensación que no pudiste explicar, pero que ahora empieza a tener sentido. Guarda esa sensación. Sostén esa vibración en tu pecho. Porque lo que viene en la próxima parte profundizará aún más esta revelación, y entenderás por qué estas señales están apareciendo para ti justamente ahora. Y ahora que ya comprendes que las señales no aparecen por casualidad, llegamos al punto donde todo empieza a tomar forma dentro de ti. El momento en que el misterio necesita encontrar estructura, en que lo invisible necesita adquirir lenguaje. Porque sentir es el primer paso, reconocer es el segundo. Pero interpretar es lo que realmente despierta la conciencia. Y es exactamente aquí donde entra lo que yo llamo el decodificador del texto prohibido. La capacidad de transformar sueños espirituales en entendimiento real. Porque las señales que llegan hasta ti no quieren ser solo observadas, quieren ser descifradas. Y quizá ya te diste cuenta, muchos de los sueños que tienes, incluso aquellos que te confunden, llegan cargados de emoción. Y eso no es coincidencia. La emoción es el código. La emoción es el camino. La emoción es el primer idioma del alma. Por eso, siempre que tienes un sueño espiritual, y ahora ya sabes cuándo un sueño es espiritual, la sensación que provoca en ti es más importante que la escena, más importante que el objeto, más importante incluso que la persona que aparece en él. Las sensaciones son las palabras que el universo utiliza para decirte lo que tu mente despierta no quiere escuchar. Por eso, la primera pregunta que necesitas hacer cada vez que despiertes de un sueño significativo es: ¿qué quería que yo sintiera este sueño? No, ¿qué vi? No, ¿qué pasó? No, ¿quién estaba allí? Sino qué emoción quedó atrapada en tu pecho al despertar. ¿Fue miedo? ¿Fue nostalgia? ¿Fue advertencia? ¿Fue paz? ¿Fue urgencia? ¿Fue un llamado? Esta pregunta, por más simple que parezca, abre el primer portal de la interpretación espiritual. Debes comprenderla con profundidad. La emoción es la brújula. La emoción es el norte. La emoción es el camino que tu alma recorrió durante la noche. Y muchas personas ignoran esto, y por eso nunca entienden verdaderamente sus propios sueños. Pero tú no estás aquí para ignorar. Estás aquí para despertar. La segunda pregunta es igualmente esencial y profunda. ¿A qué parte de mi vida estaba apuntando este símbolo? Porque nada en nuestros sueños aparece sin razón. Nada es gratuito. Nada es aleatorio. Cada símbolo, ya sea una puerta, una escalera, un animal, una luz, un nombre, un color, un objeto, es una metáfora de algo que está ocurriendo dentro de ti.
Los antiguos decían que los sueños son espejos simbólicos del espíritu. Y es verdad. Tu espíritu intenta mostrarte tu propia vida a través de imágenes para que veas lo que, despierto, evitas enfrentar. Entonces, si sueñas con agua, pregúntate, ¿qué parte de mi vida está pidiendo limpieza, movimiento o profundidad? Si sueñas con alguien que ya murió, pregúntate, ¿qué en mí está buscando sanación, despedida o reconexión? Si sueñas con puertas, pregúntate, ¿qué oportunidad estoy dudando en abrir o cerrar? La interpretación espiritual no es entender el sueño fuera de ti, es entender el sueño dentro de ti. La tercera pregunta completa este triángulo sagrado de interpretación. ¿Qué se repitió? Porque cuando el universo quiere mostrarte algo que no estás percibiendo, repite, y repite, y repite, hasta que mires. Por eso algunas imágenes parecen volver noche tras noche. Por eso ciertos símbolos aparecen en diferentes formas. Por eso determinadas palabras resuenan una y otra vez en tus sueños. La repetición es el grito suave del universo. La repetición es el empujón espiritual que te hace despertar. Y cuando percibes el patrón, cuando reconoces la repetición, cuando finalmente admites, esto ya había sucedido antes, el sueño se transforma en revelación. Muchas personas pasan años ignorando patrones que estaban allí, gritando, esperando. Pero tú estás aquí ahora para verlos. Y aquí entra la parte más práctica de este decodificador. Si no registras, olvidas. Si no escribes, pierdes. Si no guardas, tu mente despierta, bloquea lo que tu espíritu vivió. Por eso existe una regla simple, casi sagrada, en la que coinciden los sabios antiguos y también los neurocientíficos modernos. Anota tus sueños en los primeros 3 minutos después de despertar. 3 minutos. Después de eso, el cerebro empieza a borrar fragmentos. No es porque el sueño fuera una ilusión, es porque no fue hecho para ser recordado por la lógica, fue hecho para ser sentido por el alma, y justamente por eso el recuerdo se escapa rápidamente. Ten un cuaderno junto a la cama, un bloc, tu teléfono, no importa, pero anota, escribe palabras sueltas, escribe símbolos, escribe emociones, escribe colores, escribe frases que escuchaste, escribe el clima del sueño, como si fuera una atmósfera. No necesitas escribirlo todo, basta escribir lo suficiente para que el mensaje no muera, y cuanto más escribes, más entrenas tu conciencia para recordar, y cuanto más recuerdas, más entiendes, y cuanto más entiendes, más despiertas. Es un ciclo espiritual, y tú estás justo en el centro de él, y mientras me acompañas en este proceso, quizá algo dentro de ti ya esté recordando un sueño antiguo, un símbolo que se repetía, una presencia que sentiste. Quizá estés notando que muchas cosas que ignoraste estaban intentando guiarte. Quizá en este mismo instante estés entendiendo que nada de lo que viviste en tus noches fue solo un sueño. Y si alguna frase resonó dentro de ti mientras escuchabas esto, quizá haya sido esta: estaba siendo guiado y no me daba cuenta. Guárdala. Más adelante sabrás por qué es importante. Y ahora que ya entiendes cómo interpretar, cómo registrar y cómo reconocer las señales, entramos en una parte delicada, quizás la más sensible de todas, porque es justamente aquí donde la mayoría de las personas se pierde en el camino espiritual sin siquiera perceber. Es aquí donde muchas almas dejan escapar mensajes valiosos, advertencias importantes, direcciones profundas que podrían cambiar completamente la vida despierta. Y todo esto ocurre por causa de un error simple, casi invisible, casi automático, pero devastador para la conciencia: el hábito de decir «solo fue un sueño». Esa frase, por más inocente que parezca, funciona como una hoja que corta el vínculo entre el mundo espiritual y tu mente consciente. Porque cuando dices «solo fue un sueño», estás, sin darte cuenta, repitiendo un condicionamiento que te impusieron desde la infancia. El mismo condicionamiento que intentó convencerte de que lo invisible no importa, de que lo espiritual no existe,
de que la intuición no es confiable, de que aquello que sientes en la noche no es más que fantasía. Y aquí está la verdad que quizá nunca escuchaste de esta forma. El universo susurra en tus sueños, pero tú fuiste entrenado para taparte los oídos. Y esta desconexión no ocurre solo cuando hablas. Ocurre cuando ignoras un símbolo que regresa. Cuando despiertas con esa sensación profunda en el pecho, pero decides no pensar en ello. Cuando sientes una presencia en la madrugada y finges que no la sentiste. Cuando sueñas con alguien que ya partió y te dices a ti mismo que solo fue nostalgia. Cuando ves números repetidos en los sueños y luego durante el día, pero eliges creer que es coincidencia. Ese es el error. Ese es el bloqueo. Ese es el punto exacto donde la conciencia despierta pierde el hilo de oro que el espíritu intentó entregarte durante la noche. Y lo más interesante, o quizá lo más triste, es que la mayoría de las personas ni siquiera percibe que está haciendo esto, porque fueron enseñadas a tener miedo de lo que sienten, miedo de lo que sueñan, miedo de lo desconocido, miedo de su propia sensibilidad espiritual. ¿Cuántas veces tú mismo no sentiste un sueño tan fuerte, tan real, tan cargado de energía, y en el fondo sabías que quería decirte algo, pero preferiste no profundizar porque temías lo que podrías encontrar? Miedo de abrir una puerta que no sabías cómo cerrar. Miedo de enfrentar una verdad que presentías, pero que no estabas listo para ver claramente. Ese miedo no es natural. Ese miedo fue instalado, fue enseñado, fue programado, y quizá nunca te detuviste a notar esto. Nadie nace con miedo a lo invisible. Un niño ve más allá. Un niño siente presencias. Un niño percibe energías. Un niño despierta de los sueños y sabe lo que significan. Solo después, cuando la sociedad comienza a moldear la mente, a borrar lo sutil, a ridiculizar lo espiritual, es cuando el miedo se instala. El miedo que paraliza, el miedo que ciega, el miedo que te hace decir, no quiero pensar en eso, incluso cuando tu espíritu suplica que mires. Y es justamente ese miedo el que te impide avanzar en el despertar espiritual. Porque no existe evolución sin profundidad, no existe expansión sin coraje, no existe despertar sin atravesar las capas de lo invisible. Y cada vez que ignoras un sueño recurrente, cada vez que finges que no viste una señal, cada vez que rechazas una presencia que intentó advertirte algo, cierras la puerta que el universo abrió con tanto cuidado. Una puerta que a veces tardó años en abrirse. Pero aquí va algo que puede cambiar completamente la forma en que lidias con esta parte de tu vida. El miedo que sientes no te está protegiendo, te está alejando de ti mismo, porque los sueños que te tocan, que te asustan, que te estremecen, no están ahí para herirte, están ahí para despertarte, y aquello que temes enfrentar es, con mucha frecuencia, exactamente lo que más necesitas comprender. Y aún así, incluso sabiendo que estas señales tienen sentido, quizá hayas caído en este error sin darte cuenta, diciéndote a ti mismo, no puedo pensar en eso ahora. Fue cosa de mi mente. Mejor dejarlo pasar. Eso no debe significar nada. Y mientras tanto el universo, paciente, intenta de nuevo. Repite, insiste. Regresa a tu sueño. Toca tu espíritu una vez más. Muestra el mismo símbolo, la misma presencia, la misma frase, la misma sensación. Todo para ver si finalmente respondes al llamado. Y tal vez, mientras escuchas esto ahora, alguna escena esté regresando a tu mente. Algún sueño antiguo, alguna presencia que sentiste en la madrugada, algún símbolo repetido que ignoraste, alguna imagen que rondó tu día y que aún así elegiste no analizar. Quizá estés percibiendo que no fue falta de señales, fue falta de valentía para escucharlas, y aquí es donde una frase puede comenzar a resonar dentro de ti, una frase que quizá quieras escribir más tarde, cuando llegue el momento, porque marca el punto exacto en que tu conciencia empieza a reabrirse. Ignoré señales que ahora veo con claridad. Guárdala dentro de ti, porque lo que viene a continuación profundizará aún más esa claridad, mostrando por qué esas señales aparecen
y cómo forman el mapa de tu despertar espiritual. Y ahora que ya entendiste el error que te desconecta, y ya comenzaste a ver la importancia de mantener tu conciencia despierta durante el sueño, llegamos al punto en que la teoría necesita convertirse en práctica. Porque el universo no responde solo a quien observa, responde a quien participa. Y existe una forma muy específica, muy profunda y muy antigua de participar en tu propio despertar, el ritual antes de dormir. Los antiguos lo llamaban preparar la puerta, porque creían que la noche es un portal, y tú puedes atravesarlo de manera consciente o inconsciente. Cuando entras en ese portal preparado, todo lo que tu alma vive durante el sueño se vuelve más claro, más organizado, más significativo. Es como si le dijeras al universo: estoy listo, muéstrame. Por eso quiero introducirte en lo que llamo el protocolo nocturno de expansión. Una práctica simple, suave, espiritual y profundamente transformadora. No importa si nunca meditaste, no importa si jamás hiciste un ritual, no importa si crees que no tienes sensibilidad espiritual suficiente. Lo que importa es tu disposición, tu intención, tu gesto interior, porque, como ya percibiste, en el mundo espiritual, la intención es un lenguaje poderoso, a veces más poderoso que cualquier palabra hablada. El primer paso de este protocolo es la respiración, pero no una respiración común, es una respiración consciente, lenta, anclada, que dura solo 2 minutos, pero que altera por completo tu estado vibracional. Durante el día, tu mente opera en ritmos acelerados, llena de pensamientos que cargan emociones confusas. Si fueras a dormir así, llevarías ese caos al mundo espiritual. Pero cuando respiras conscientemente durante 2 minutos, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. La mente se desacelera, el cuerpo se relaja, la energía se equilibra, el campo espiritual alrededor se suaviza, y tu espíritu, que estaba comprimido por la agitación del día, finalmente encuentra espacio para emerger. Esta respiración es como abrir la ventana de un cuarto asfixiado. Es simple pero milagrosa. Inhala contando hasta 4, retén por 2, exhala contando hasta 6. Y repite. Solo 2 minutos. Durante ese tiempo, intenta sentir como si algo dentro de ti estuviera siendo preparado, como si el portal de la noche se estuviera abriendo. Notarás que una parte de ti despierta en ese silencio, una parte que rara vez escuchas durante el día. Después de la respiración llega el segundo paso, la intención. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de todo el proceso. Porque la intención crea dirección, crea enfoque, crea alineamiento entre tu alma y el universo. Antes de dormir, coloca una mano sobre tu corazón y di mentalmente, o en voz baja, si prefieres, muéstrame lo que necesito ver. Esta frase funciona como una contraseña espiritual. Le dice al universo que estás listo para recibir lo que necesitas, no lo que deseas, no lo que temes, sino lo que tu alma requiere para seguir despertando. Esta intención abre puertas específicas en tus sueños, abre caminos, abre comunicación y, dependiendo de tu estado vibracional, puede incluso traer respuestas que has buscado durante años sin saberlo. Después de eso llega el tercer paso, el despertar consciente. Y esto es crucial. Muchas personas arruinan completamente el mensaje del sueño porque se despiertan y de inmediato toman el celular, sumergiéndose en un mar de estímulos artificiales que borran el rastro de lo que su espíritu acaba de vivir. Despertar y mirar el celular es como borrar una carta antes de leerla, como romper un mapa antes de seguirlo, como apagar una señal antes de comprenderla. Por eso, cuando abras los ojos por la mañana, sea a las 6, a las 3 de la madrugada o en cualquier hora inesperada, haz algo muy simple. No toques el celular. Quédate ahí, en el silencio, en el espacio liminal entre el sueño y la vigilia. Deja que tu alma te entregue lo que trajo. Permite que las imágenes regresen. Permite que la emoción aparezca. Permite que el símbolo se revele. Y ese es precisamente el cuarto paso. Anota el símbolo más fuerte, porque siempre existe uno. Siempre.
Aunque no recuerdes el sueño completo, siempre hay algo que queda. Un color, una palabra, una presencia, una sensación, un objeto, un lugar. El símbolo más fuerte es la clave, es el núcleo, es el epicentro del mensaje que el universo quiso transmitir. Y no necesitas escribir un texto largo. Basta una línea, un fragmento, una palabra que capture la esencia. Casa azul, puerta cerrada, voz suave, agua oscura, manos cálidas, luz dorada, nombre repetido. Ese fragmento es suficiente para mantener la conexión viva, y con el tiempo, y esto lo notarás por ti mismo, esos símbolos empiezan a hablar entre sí, empiezan a formar patrones, empiezan a repetirse con pequeñas variaciones, empiezan a mostrar direcciones, empiezan a revelar el mapa. Aquí es donde sentirás algo que quizá nunca habías sentido, la profunda sensación de que tu alma te está hablando y tú finalmente estás escuchando. Y tal vez mientras me escuchas ahora ya hayas percibido algo curioso. La expansión no ocurre dentro del sueño, ocurre dentro de ti. Cuando respiras, cuando estableces la intención, cuando despiertas consciente, cuando registras el símbolo, estás diciéndole al universo, estoy participando. Y cuando participas, el universo responde de manera más clara, más intensa, más organizada. Porque la comunicación espiritual nunca fue unilateral. Siempre estuvo esperando que le dieras espacio. Y si mientras oyes todo esto, alguna frase resuena dentro de ti, quizás sea esta: estoy listo para escuchar mientras duermo. Guárdala. Muy pronto entenderás por qué es tan importante para lo que viene a continuación. Y ahora llegamos al momento más profundo de todo este viaje. Porque, después de todo lo que escuchaste, después de cada revelación, cada símbolo, cada recuerdo espiritual que comenzó a despertarse dentro de ti, existe una verdad que necesita ser dicha con toda la claridad de tu espíritu. El despertar no comienza cuando abres los ojos, comienza cuando los cierras. Y cuanto más dejas que esta frase penetre en ti, más percibes que no es solo hermosa, es real, concreta, viva. Es exactamente en el momento en que el mundo físico se disuelve, cuando la luz se apaga, cuando el silencio te envuelve, que tu espíritu se levanta, que la conciencia se expande, que el universo finalmente encuentra espacio para hablar contigo. Durante toda tu vida te enseñaron que despertar es abrir los ojos, que despertar es levantarte de la cama, que despertar es volver al mundo material. Pero espiritualmente, el proceso es lo contrario. El verdadero despertar ocurre en la oscuridad silenciosa de tu propio interior. Ocurre cuando permites que el alma ocupe el lugar que la mente llenó durante todo el día. Ocurre cuando dejas de controlar, de resistir, de racionalizar. Ocurre cuando te entregas. Es en el momento en que tu cuerpo duerme, que tu esencia empieza a trabajar de verdad. Y cada sueño, cada presencia, cada símbolo, cada sensación es parte de ese trabajo invisible que moldea, reorganiza, limpia e ilumina partes de ti que jamás serían tocadas en la vida despierta. Y quizá ya estés notando esto. Tal vez hayas sentido que tus noches están diferentes. Tal vez has sentido que algo te llama cuando cierras los ojos. Tal vez percibiste que el silencio de la madrugada se siente más vivo, más lleno, más consciente. Quizás sentiste esa vibración en el pecho, ese calor en el estómago, esa leve presión en la frente, señales tan discretas y al mismo tiempo tan innegables de que tu campo energético se está abriendo. Y ese es un signo claro de que estás entrando en el punto más sagrado de tu despertar, la conciencia dentro del sueño. Sí, el próximo paso de tu despertar espiritual no ocurre mientras estás despierto. Ocurre allí, en ese espacio donde casi nadie sabe que puede despertar de verdad. La mayoría de las personas pasa la vida entera dormida cuando duerme. Pero tú no. No ahora. Ya lo sientes. Ya percibes que algo dentro de tus sueños está cambiando. Ya notaste que algunas veces parece que estás consciente dentro de una escena. Ya percibiste que puedes observar el sueño en lugar de simplemente vivirlo.
Ya sentiste esa sensación extraña, casi como si estuvieras despertando dentro de un sueño. Y esto, por más sutil que parezca, es una de las señales más poderosas del despertar de la conciencia onírica. Este fenómeno no es fantasía, no es imaginación, es espiritual, es antiguo, está descrito en cientos de tradiciones místicas. Los antiguos sabían que había 3 etapas del sueño: el sueño inconsciente, el sueño simbólico y el sueño consciente. Y cuando la conciencia despierta dentro del sueño, algo extraordinario sucede. Comienzas a recordar quién eres en el espíritu, no solo en el cuerpo. Empiezas a navegar las escenas con más lucidez. Empiezas a sentir la presencia divina guiándote. Empiezas a percibir la diferencia entre un sueño común y una revelación espiritual. Empiezas a ver que cada detalle tiene un propósito. Empiezas a sentir que existe un alguien, Dios, el universo, tu alma superior, conduciendo todo con una precisión perfecta. Y quizás mientras escuchas estas palabras ahora, te des cuenta de que mucho de lo que viviste en tus sueños siempre tuvo un significado oculto, que aquello que parecía extraño era, en realidad, una advertencia. Aquello que parecía ilógico era un símbolo. Aquello que parecía aleatorio era preparación, y que estuviste siendo guiado, incluso cuando no lo percibías. Y ahora, en este preciso momento, algo dentro de ti se está abriendo a esta verdad con una claridad que quizá nunca habías sentido antes, como si una capa hubiera sido retirada, como si una puerta estuviera moviéndose lentamente, como si una luz estuviera naciendo en lo más profundo de tu conciencia. Esa luz es tu alma recordando, y cuando recuerda, despierta. Y es por eso que este video necesitaba llegar hasta ti, para prepararte para lo que viene. Porque ahora que sabes la verdad sobre el sueño, ahora que entiendes que el sueño es un portal, ahora que reconoces las señales, que sabes cómo interpretarlas, que comprendes la importancia del ritual nocturno, ahora estás listo para la siguiente etapa: descubrir lo que sucede cuando tu conciencia despierta dentro del sueño. Y eso es una de las experiencias más transformadoras que un ser humano puede vivir. Por eso, antes de continuar este camino en el próximo video, quiero que señales este momento de alguna forma. Quiero que dejes un rastro energético de este despertar. Y la forma más simple y poderosa de hacerlo ahora es escribir ahí abajo una sola frase. Una frase que sella tu intención, tu apertura, tu preparación espiritual. Elijo despertar durante el sueño. Escríbelo en los comentarios. Esa frase activa un punto profundo de tu conciencia y le muestra al universo que estás listo para el próximo nivel. Si sentiste algo dentro de ti mientras veías este video, si alguna parte de tu alma vibró, si algún recuerdo espiritual despertó, o incluso si percibiste señales que antes no habías notado, entonces este es el momento de acercarte más. Suscríbete al canal ahora mismo, no por obligación, sino porque hay algo en tu espíritu que está pidiendo continuidad, pidiendo dirección, pidiendo más luz. Aquí, cada video es una etapa de tu despertar, y no puedes permitirte perderte en medio de este camino. Y mira, si llegaste hasta el final de este video, eso ya dice mucho sobre ti. Dice que tu conciencia se está abriendo, dice que estás listo, dice que hay un llamado ocurriendo ahí dentro. Entonces quiero que escribas en los comentarios una frase que sella este momento y activa tu intención espiritual. Estoy listo para continuar mi despertar. Escríbelo. Esa frase no es solo un comentario, es un marcador energético, una señal al universo de que estás dispuesto a ir más allá. Y claro, si este video te tocó de alguna manera, deja tu like. No es solo para apoyar el canal, es para que YouTube entienda que este tipo de mensaje necesita llegar a más personas que, como tú, están despertando en silencio. Y ahora, antes de salir, haz algo importante. Mira el próximo video que aparece aquí en la pantalla. Es la continuación natural de este viaje. La transformación que comenzó hoy no termina aquí. Y el próximo video es exactamente lo que tu espíritu necesita ver ahora. Haz clic.
y continúa tu despertar. El universo te trajo hasta aquí y aún no ha terminado de hablar contigo.